A partir de ahora podemos ir todos presos. Queridos amigos, en un nuevo episodio de Caminos con Historia, estamos en una edición especial porque estamos en modo oficina, pero vamos a hacer una entrevista muy entrañable, el peregrino milimétrico Sur de Morán y el que la acompaña, Miguel Don Gil, a una persona muy vinculada al camino durante mucho tiempo y en diferentes facetas. Y además ha escrito un libro, no hace algunos años, no hace mucho, pero es un libro muy interesante y lo vamos a comentar. Así que damos la bienvenida, después de haber saludado a Surde, que está mudo. Hola, Surde. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a dar la bienvenida a Alex Camino. Vamos a dar la bienvenida a un amigo, a una bien llegada, porque para nosotros es un amigo que está siempre presente, aunque sean estos insondables caminos de la cibernética. Manuel Alejandro González Flores, mucho más conocido a nivel caminero, Camino de Santiago, y a nivel mundial como Alex Camino. Podríamos presentarlo, yo creo que de muchísimas maneras. Lo voy a presentar a mi manera. Yo lo considero, aparte de un amigo, pues un pionero de los albergues de acogida en el camino primitivo en concreto y en general en muchos caminos, que nos explicará en qué consiste el albergue de acogida. Una cosa que ahora nos parece como más normal, más corriente, más que fue toda la vida, ¿no? Albergues hay un 100 y más y alojamientos, pero hasta no hace muchos años, ayer por la tarde, quitando puntuales albergues públicos o a veces alguna pensión, que tampoco había tantas en el camino primitivo, pues no había otra forma de alojarse. Y Alex, pues por una coyuntura vital que nos va a explicar, puso un camino contra viento y marea, puso un albergue, hizo un camino en un pueblo que apenas se conocía, Bodenaya, en el concejo de Salas, antes de La Espina, un pueblo que se pasaba de largo porque sonaba Salas La Espina, una etapa prácticamente Bodenaya, que era un pueblo que prácticamente no se conocía, sonaba en los ambientes peregrinos del camino primitivo la famosa etapa de Salas, La Espina. Mucha gente subía y ya pensaba que iba a La Espina, pero hay dos pueblos antes, Porciles y Bodenaya. Y contra viento y marea digo, porque incluso le desaconsejaron que podía ser, poco factible, ruinoso emprender aquella aventura, pues él, en una casa antigua, dejando un empleo, vamos a decir fijo en Madrid, pues hizo un sueño en el camino y lo plasmó en un libro. Bodenaya, un sueño en el camino de Santiago, y es la historia de Alex Camino y de su albergue de peregrinos de acogida. Muy buenos días, Alex. Yo creo que también mejor presentador que tú, incluso para ti mismo, no lo va a haber. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad que me dais. Y sí, yo después de hacer muchos caminos, pues, y de estar cansado de ser taxista en Madrid durante muchos años, pues decidí abrir un albergue y buscar un sitio donde ese albergue fuera posible. Por mi economía, tenía que ser un sitio, una casa económica y que la pudiera yo arreglar más o menos, ¿no? Porque no disponía de mucho dinero. Ahora se abren albergues de 1 millón de euros, de medio millón de euros. Yo disponía de muchísimo menos, lo que quiere decir que no hace falta tanto dinero para abrir un albergue de peregrinos, eso también. Pero bueno, entonces hice el camino primitivo por primera vez en el año 2005. Bueno, yo pasé por Bodenaya, como lo que dices tú, Surde. Yo pasé por Bodenaya de largo. Pasé por delante de la puerta de casa y seguramente ni la miré. Y al año siguiente dije yo, bueno, pues vamos a dejar el trabajo y vamos a centrarnos en buscar un sitio para hacer realidad mi sueño, ¿no? Entonces volví a hacer el camino primitivo otra vez, esta vez en marzo, y la casualidad dio que yo me topara con el anuncio de la venta de la casa porque yo empecé en Oviedo una etapa, no había nadie en el camino en marzo del 2006, os podéis imaginar que no había absolutamente nadie en el camino, estaba todo para mí. Yo llegué al desvío del albergue de San Juan de Villapañada, de aquella estaba Apoldo, no estaba Domingo todavía, y me quedé allí un poco sentado pensando, porque mi intención era quedarme a dormir allí. Pero dije, joder, aquí yo solo, por la noche, mejor tiro a Cornellana, y que hay bares, hay tiendas, yo qué sé, un poco más de vida, ¿no? Pues tiro a Cornellana, aunque es una etapa larga, pero bueno,
tiro para Cornellana. Y llegué a Cornellana y no me digas por qué, pero dije yo creo que me da tiempo a llegar a Salas. Yo creo que me da tiempo a llegar todavía de día a Salas, porque en marzo los días eran cortos, ¿eh? Bueno, pues no me dio tiempo. Llegué a Salas, pero de noche. y en el albergue que había en Salas, que era el antiguo, debajo del hogar del pensionista, que estaba allí en los antiguos calabozos que había allí. En la cárcel, sí. Exactamente. Pues había una inmobiliaria justo al lado. Y entonces, claro, yo pasé por allí y digo, pues mira, pues voy a ver. Y entonces vi Bodenaya. Y dije yo, hombre, pues Bodenaya yo creo que paso por allí mañana. La casa más o menos parecía, ¿no? Que por el dinero que pedían y por el estado de conservación que estaba, pues que me podía valer. Y nada, al día siguiente pasé por allí y digo que fue casualidad porque a lo mejor si no hubiera parado a dormir en Salas no había pasado por la tienda por la inmobiliaria, porque había que desviarse, ¿no? Si hubiera hecho la etapa Cornellana-Tineo, por ejemplo, pues no había pasado por la inmobiliaria. Pero tomar esa decisión de llegar a Salas el primer día, aunque fue una barbaridad de kilómetros, pues a lo mejor por eso pude abrir el albergue allí. Y bueno, pues al día siguiente pasé por allí y yo vi la casa y fue como un flechazo. Fue decir, me vale, ni paré, ni paré. La miré así de reojo porque el camino pasa por la puerta y dije yo, me vale, perfecto, ya está, ya la tengo. Yo sé que parece una tontería, dicho así, pero ya conocí ya hospitaleros y buenos hospitaleros que tuvieron un flechazo con una casa, incluso una casa en la que no pensaban, incluso en un camino que no pensaban abrir una casa. Me estoy acordando de gente como Sara, de la Berganjana y tal, de repente se enamoran de una casa por alguna razón y ya no pueden, como mi tesoro, pensar en otra cosa. Eso es. Sí, un poco así fue, ya te digo. Yo vi aquello y dije, me vale. Y nada, yo seguí camino para adelante en Verducedo, no en La Mesa, porque todavía no había albergue en Verducedo, el albergue estaba en La Mesa. Encontré un peregrino alemán, que hoy en día es amigo mío, es como un hermano para mí, Falk, y le hablé del proyecto y seguimos continuando. Y cuando llegamos, me acuerdo, a Cabo Valeira, dije yo, hasta aquí. Ya está, yo me vuelvo para Madrid, que yo voy a coger mi coche y voy a ver aquella casa y allí empezó todo. Y subí con el coche a la casa, me la enseñó Fonsi allí y nada, enseguida llegamos a un acuerdo con el hombre de la inmobiliaria y nada, y adelante. Además fueron unos trámites más o menos ágiles, ¿no? Aunque tienes algunas anécdotas en tu libro, con Queta, sí. ¿Cómo fue aquello, no? Sí, porque claro, la casa estaba a nombre de la mujer de la madre de Fonsi, de Queta, ¿no? Entonces era una persona muy mayor ya, y claro, la inmobiliaria estaba en el primer piso, de una inmobiliaria en Salas, y hubo que subirla a la sillita de la reina, esta mujer, porque no había ascensor. Entre Fonsi y yo las tuvimos que subir a la sillita de la reina, arriba a la inmobiliaria, y luego la notario le decía, pero ¿sabe usted lo que va a hacer? Y Queta la miraba y le decía a Fonsi, ¿qué dice? Que si sabes lo que vas a hacer. Sí. Y la notario le decía, ¿y qué es lo que va usted a hacer? Porque claro, tenía que dar la información, estaba su nombre. Y claro, esta mujer la miraba como, y le volvía a hablar a Fonsi, ¿qué dice? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y decía, pues vender la casa de Bodenaya, ¿qué voy a hacer? Total, que al final todo salió bien y nada, una anécdota muy, muy divertida. La verdad que yo quisiera hacerte una pregunta, porque, o sea, tú lo cuentas con total normalidad, querías un cambio de vida, hiciste ese camino, te enamoraste de la casa y para adelante. Pero, a ver, es un reto vital importante, es decir, plantearse invertir ese dinero, no saber si vas a tener gente, no saber si vas a salir a flote, etcétera. ¿Cómo te llevaste por ese instinto o por ese decir, voy para adelante? A ver, lo primero que hay que tener cuando se quiere hacer una cosa de este sentido es tenerlo claro. Yo lo tenía más que claro. La vida que llevaba en Madrid no la quería y quería cambiar de aires, quería abrir un albergue en el camino, entonces ya solo con eso ya es un buen paso. Luego, siempre hay que tener un plan B. Evidentemente el camino primitivo en el año 2006 no era lo que es ahora, ni muchísimo menos, Surde lo sabe. Pasaban peregrinos en verano, no todos los días, y en primavera y en otoño pasaban anecdóticamente peregrinos.
Pues entonces, abrir un albergue, por eso sí que es verdad que tenía un poco de razón Laureano en cuanto me decía que no era rentable, pero bueno, una cosa es que no fuera rentable y otra cosa es que por lo menos que me hubiera escuchado, que hubiéramos tenido una reunión, que es lo que le achaco yo, pero bueno, aquello quedó en el olvido, ¿no? Tampoco pasa nada. Él me dijo eso y ya está. Pero bueno, yo lo tenía claro, yo ya iba a comprar la casa y iba a hacerlo allí. Pero bueno, siempre tienes un plan B. A mí nunca me ha dado miedo a trabajar y decía, bueno, pues si el albergue no sale para adelante, pues me busco un trabajo por aquí, tengo mi casa pagada y a correr, ¿sabes? Porque tú eras taxista en Madrid. ¿Qué tiene la ciudad que de repente revientas, aunque seas urbanita? Porque los pueblos tampoco son tan bucólicos como parece. Además, tú entraste muy bien en Modenaya, no tuviste ningún problema con los vecinos, aunque sean 4, sino que por lo que se desprende de tu libro y por conversaciones que tenemos los peregrinos contigo, no te consideraron lo que había en aquel contexto. En el año 2005 todavía a veces existía la mentalidad que éramos los peregrinos caminantes, poco menos que hippies, raros, asociales, pseudoanarquistas de urbanitas. En muchos casos pasaba eso. En parte sí. La ciudad no tiene libertad. Que la tienes en un pueblo, ¿no? Solo el aire que respiras, el ambiente, la vista en un pueblo la tienes a lo lejos, en las montañas, en la ciudad la tienes en la casa de enfrente. Son todo ventajas vivir en un pueblo, son todo ventajas. Yo estaba cansadísimo, llevaba 13 años de taxista en Madrid, aquello era como una condena para mí, yo no veía el día de irme. Entonces, para mí no fue difícil ni muchísimo, fue todo lo contrario, fue muy fácil. Luego yo soy una persona muy sociable, enseguida con la gente del pueblo, pues si yo me acuerdo de Tomás, en paz descanse el hombre, que una noche a las 3 de la mañana empezó a pegarme voces allí y claro, yo me desperté, ¿qué ha pasado aquí? Y me bajó, oye, ayúdanos, por favor, que hay una vaca pariendo y tal. Y bueno, para mí aquello era, pues imagínate, de estar conduciendo en Madrid, ayudar a dar a luz a una vaca, pero bueno, yo allí fui a ayudarle al hombre, o sea que enseguida, para mí, yo, si pudiera ayudar a cualquier vecino, encantado de la vida. Es una anécdota que se repite mucho en los pueblos, ayudar a parir una vaca. A mí me pasó trabajando en televisión, en un pueblo cerca de Gijón, en Santurio, de repente entré en una casa de eso a grabar, el hórreo, la panera, y los vecinos, ¡ay, hombre, Xurde! Ya me conocían un poco de los programas. Pues ahí a tirar de... Eso es. Y la cámara grabando, salió un reportaje maravilloso, ¿eh? Ahí unos minutos intensísimos. Aquella anécdota la tengo grabada en la mente, pues fue espectacular, fue muy, muy bonito, muy entrañable. Xurde se ha quedado congelado otra vez. Sí. A ver, que vuelve. Sí, no sé por qué se va. A veces pasa, mira. Bueno. Ahora, nada, no lo sé. Si será aquí conexión mía, tengo aquí mismo el router o como se llame, pero... Te están interviniendo a la línea, Xurde. Sí, seguramente piensan que pasé la frontera. Pero una cosa, Alex, tú, los primeros caminos que hiciste, ¿por qué fue? ¿Lo viste anunciado? ¿Fuiste con alguien que estaba animado por el camino? ¿Fue el primitivo? ¿Eran unos caminos, el francés o otros, o tramos? ¿Qué te animó a decir, bueno, voy a probar aquí? Mira, yo del Camino de Santiago no tenía ni idea, las cosas como son. Era el año 99, esto sería por junio, julio, más o menos. Y un buen amigo mío, de allí de Madrid, un día estábamos tomando una cerveza en un bar y me dice, oye, ¿qué vas a hacer en verano de vacaciones? Y yo le dije, pues no lo sé. Le digo, quiero cogerme una semana o 15 días, pero no sé lo que voy a hacer. No, igual me tiro en el sofá y estoy descansando, pero no sé. Dice, joder, es que podíamos hacer el Camino de Santiago y tal. Claro, había mucha publicidad porque era el Xacobeo del 99. Y claro, el Camino de Santiago. Esto, dice, no te preocupes, mira, me he comprado este libro y tal. Compró la guía del País Aguilar, de esta escrita, este tocho. Y me dice, mira, es que ya lo tengo yo todo programado, podemos empezar en Villafranca del Bierzo, hay un autobús que nos deja ya no sé si a las 4 de la mañana y podemos, claro, yo era una persona que pesaba 120 kilos de aquella. Claro, es una vida muy sedentaria, el taxi, y claro, yo no había caminado ni de aquí a la vuelta a la esquina, o sea, nada. Y le podía decir que sí o que no, y le dije que sí. No me digas por qué. Le dije, pues sí. Claro, él se me quedó mirando, este chaval se preparaba para bombero, era un atleta.
Y él me decía, pero sí, vienes. Digo, que sí, vámonos para allá. Y de pronto un día me vi montado en un autobús a Villafranca del Bierzo por la noche y yo tengo el recuerdo de que me dejó el conductor del autobús, nos dejó en Villafranca del Bierzo a las 4 de la mañana. Claro, nosotros nos pusimos la mochila, sacamos la mochila del maletero del autobús y el hombre nos miró y le faltó santiguarse para decirnos, madre mía, ¿dónde irán estos dos hasta ahora? Aquí, y a las 4 de la mañana y yo le dije a mi amigo, ¿qué hay que hacer ahora? Dice, pues creo que hay que seguir flechas amarillas. Y allí nos ves a los dos con una linterna por Villafranca del Bierzo buscando flechas amarillas. Y ese fue mi primer camino, de Villafranca del Bierzo a Santiago. Lo pasé fatal, o sea, llegué muerto. Yo llegué allí a Santiago y me acuerdo que dije, bueno, no me veis el pelo por aquí, ni locos. Lo que pasa es que luego vuelves otra vez a la rutina del taxi y te acuerdas, yo echaba de menos, te lo juro, os lo juro, hasta las ampollas. O sea, yo echaba de menos todo. Entonces yo me compré también la guía esta del País Aguilar y la tenía en el taxi. Y siempre que estaba en una parada de taxi, pues la ojeaba y venga. Y al año siguiente volvemos a hacer otra vez lo mismo. Otra vez el mismo autobús, volvimos a repetir el mismo camino. Yo esta vez me preparé físicamente mucho más, fui mucho más preparado y lo pasamos muchísimo mejor. Y yo cuando llegué a Santiago esa vez le dije a mi amigo, yo esto lo tengo que hacer desde Roncesvalles. Yo el año que viene me vengo. No, yo es que desde Roncesvalles no puedo porque no tengo días. Digo, no te preocupes, yo es que lo quiero hacer solo. Yo te lo agradezco mucho que me hayas traído aquí, pero yo esta experiencia la quiero vivir yo solo y desde Roncesvalles. Y en el 2001 me fui a Roncesvalles y hasta Santiago. Luego empecé a caminar otra vez, 2002 otra vez hice lo mismo, Roncesvalles-Santiago, 2003 ya empecé en el puerto de Somport hasta Finisterre y en el 2004, que era Año Santo también, pues ya estaba ya un poco cansado de hacer el camino francés y hice la Vía de la Plata desde Sevilla a Santiago hice. ¿En qué época fue? Yo salí de Sevilla el 1 de septiembre. Hace calor todavía por ahí, por La Plata, ¿eh? Mucho. Me acuerdo una anécdota, la primera etapa, antes de llegar a Guillena, hay unos campos de algodón allí y iba yo caminando, un calor, bueno, imagínate. Y iba por detrás de mí, me adelantó una furgoneta, iba parecía un gitanillo, así, bueno, un gitanillo, una persona mayor, muy mayor. Y claro, se me quedó mirando y dice, ¿pero dónde vas tú, chiquillo? Y le dije, yo a Santiago de Compostela. Y se me quedó mirando y me dice, ole los cojones que tenéis vosotros ustedes. ¿Y no te pasó que estás en un camino que no es el francés, sobre todo aquellos años, el primitivo mismamente, o el del norte, y que alguien te pregunta, ¿qué ruta estás haciendo? El camino de Santiago. Y te dicen, no, el camino de Santiago no va por aquí, va por León, va por Burgos, solamente se conocía un poco el francés. Claro. Mucha gente. Ten en cuenta que en aquel año, lo que es la Vía de la Plata, digamos que, entre comillas, estaba empezando, prácticamente no había peregrinos. Yo me topé con 3 o 4 peregrinos en todo el camino, luego ya más adelante, ya llegando a Santiago, sí que había más gente, pero de Sevilla hasta Zamora, 3, 4 peregrinos éramos, no más. ¿Sabes? Para mí sí fue un gran impacto hacer otro camino diferente al camino francés, porque era un camino totalmente diferente. En el camino francés tú llegas ahí, sobre todo en 1 de septiembre, y hay un montón de peregrinos. Claro, yo llegué allí a Sevilla y yo miraba por todos lados a buscar peregrinos, no había nadie. Era yo solo. Entonces, incluso me dieron ganas de coger un autobús e irme a Pamplona el segundo o el tercer día, porque decía yo, lo que pasa es que digo, yo tiro para adelante, venga. Y luego fue un acierto total seguir, porque fue un camino espectacular y disfruté muchísimo de ese camino en soledad y caminando. Fue un camino auténtico. Y luego ya en el año 2005 hice el primitivo por primera vez. ¿Y por qué el primitivo te engancharía para hacer ese cambio de peregrino y de taxista a ser hospitalero permanente? Porque es cambiar de vida, no es un oficio, es cambiar de vida, totalmente. Yo no solamente unas 8 horas o 10 y te vas para casa, o 6 horas que sea. ¿Por qué no lo mejor en La Plata, el francés, más concurrido, donde no era tan extraño a lo mejor el tema de los peregrinos en los pueblos, en las instituciones incluso, pero por alguna razón te enamoraste más del primitivo, de Bodenaya? Lo vas explicando en el libro, pero bueno, para darle un poco de bombo al asunto. A ver, yo no quería que fuera en el camino francés.
Y ¿Por yo alguna quería... razón? ¿Por alguna razón? Porque estaba un poco cansado ya del camino francés y lo veía como quería un camino menos transitado, algo más, para empezar más a fuego lento, digamos. No empezar a abrir un albergue y tenerlo ya a lo mejor lleno todos los días, ¿no? Entonces yo quería un camino que no fuera el camino francés, quería un pueblo que fuera pequeñito, que no tuviera bar, y que fuera lo más familiar posible. Cuadrón Bodenaya, yo me enamoré, ya la primera vez que yo estaba en Asturias fue cuando hice el Primitivo en el 2005 y me enamoré de Asturias totalmente y dije yo, no, es que tiene que ser en Asturias, tiene que ser aquí en el Primitivo. Y nada más. Nada. Poniéndonos un poco en antecedentes, Bodenaya está prácticamente al comienzo de la meseta de la Espina, después de un buen remonte, una buena cuesta, puerto, subiendo desde Salas, y la casa está justamente al lado mismo del camino a la izquierda, casi tropiezas con ella, está un poquitín saliente. Es una casa antigua que pones en el libro que se llamaba Casa Afonso o Pan Dourado, que tenía que ver con que había habido un horno, una forma de arrochar, de cocer el pan. Eso es, la casa se llamaba Ca Pan Dorao. De hecho, dentro de la casa hay un horno de pan que yo lo conservé y está todavía allí, y de hecho es funcional todavía. Yo he hecho cuando arreglé la casa, ahora no, porque con los peregrinos hay una cama debajo justo del horno, pero vamos, que antes de que fuera albergue la casa, yo lo encendí varias veces el horno y estuvimos con un amigo, estuvimos haciendo pan y pizza. Y la casa se llama Ca Pan Dorao porque al parecer el pan que daba ese horno era bastante bueno. Y sí, sí. Y tengo una anécdota también, no solo de la chimenea del horno que está allí, sino de la otra, cuando yo arreglé la casa y encendí la chimenea por primera vez y empezó a salir otra vez humo por la chimenea, se acercaron la gente del pueblo como ¡ay, qué ilusión ver otra vez humo en la casa de Fonsi! Fue como fue el punto de decir, la casa ha vuelto a la vida otra vez. Es un círculo histórico. Bodenaya fue zona de caminera, de tránsito, el Camino Real de Galicia, el cruce con la Espina de norte a sur también, otros caminos, y fue un camino de arrieros, fue un pueblo de arrieros, también de ganaderos, algunos transhumantes, zona vaqueira prácticamente ya, y también de aguadores en Madrid. ¿Cómo se cierra el círculo que llega de Madrid un madrileño y a Bodenaya, de donde salieron tantos vecinos y de toda esa zona para trabajar en Madrid, siglos XVIII, XIX, aguadores, llevando el agua a las casas? Sí, es verdad, sí. Yo me acuerdo cuando compré la casa y tal, claro, yo busqué en internet Bodenaya, a ver qué salía. Y salía esa anécdota, que era un pueblo que, bueno, salía lo que significaba Bodenaya, que al parecer es un nombre celta que significa la fuente del hada, y decía que era una zona de gente que era aguadores que habían ido a Madrid a llevar agua. Digo yo, pues sí que me llamó la atención, digo, mira, lo que dices tú, cómo se cierra el círculo, ¿no? Sí. Quizá la casa era la que me estaba esperando, por eso fue ese flechazo a primera vista. Vete a saber los ancestros, los que habrá por ahí arriba, ¿eh? Y ahí atrás. Tienes la casa, pero de hacer la casa, tener el albergue, ahí, vamos, la de San Quintín. Claro. Una cosa es comprar la casa y luego otra cosa es hacer el albergue. Yo me acuerdo cuando compré la casa, que dije yo, bueno, pues ya la casa es mía, perfecto, vale, voy a subir, voy a abrirla y voy a ver. Porque una cosa es verlo con el hombre de la inmobiliaria o con Fonsi cuando me la enseñó la primera vez, y otra cosa es ya abrir la puerta y entrar tú a tu casa y ver los rincones, ver sentimientos, ver como, yo qué sé. Y a mí en ese momento se me vino el mundo encima, ¿eh? Dije yo, madre mía, que he comprado. De hecho, hay una anécdota cuando fueron mis padres a visitarme la primera vez. Yo alquilé un piso en Salas, porque la casa no se podía habitar. Y claro, le subí a ver la casa y yo me acuerdo de mi padre, el hombre que en paz descanse, que me dijo, tú sabrás lo que has hecho y dónde te has metido. Sí. Y dije yo, bueno, que no pasaría en aquellos tiempos. Ya, y la verdad es que fue comprar la casa y estuve prácticamente, yo encontré un trabajo en Grao, en un materiales de construcción, conduciendo un camión, y estuve un mes y pico sin aparecer por allí.
Hasta que un día, un fin de semana, dije, voy a subir a la casa, a ver. Y habían echado propaganda a unos albañiles, como que reparan casas y tal. Y dije, bueno, pues voy a llamarles y que vengan y que miren y tal. Entonces ellos llegamos a un acuerdo, ellos me hicieron lo más importante, digamos, que es el suelo de la parte de abajo de la casa, lo que es hoy en día el comedor de los peregrinos, era una cuadra, estaba el suelo en caída, como en un cauce, había una solera de hormigón, entonces ellos me picaron toda esa solera y lo dejaron liso. Y ya sobre esa base es cuando yo construí, digamos, lo que es el comedor, el cuarto de baño y todo eso. Entonces el progreso duró 1 año y pico. Yo me acuerdo que en la empresa donde trabajaba yo de materiales de construcción, les compraba a ellos los materiales para arreglar la casa. Entonces, a fin de mes ellos me daban el sueldo y luego me daban la factura también de los materiales. Les decía, toma el sueldo, pero me debes tanto. Fue 1 año y pico. Luego la empresa esta de Paco y Belén de materiales de construcción Grado se llamaba. Cerró. Y entonces fue como el último empujón de decir, venga Alejandro, tú a lo tuyo, al albergue. Y ya esto cerró por abril, mayo, creo, una cosa así. Y esos 2 meses hasta que abrí el albergue los dediqué en pleno a rehabilitar la casa. Pero fue muchísimo trabajo, muchísimo trabajo con ayuda de mi padre y de amigos que fueron allí a ayudarme. Mucho trabajo. Los vecinos también. También. Física o moralmente compenetrados contigo, eso también es una suerte. Claro, por supuesto, hubo muchos vecinos que ayudaban, sobre todo Nito, un vecino de La Espina que estaba jubilado, que era albañil, pues el hombre de vez en cuando venía a arreglar la casa también conmigo, a ayudarme, me daba consejos y fue todo ayuda la de Nito, sí, claro. Y luego la gente pasaba por la calle, me miraba y yo, pues si veía que miraban a ver, enseguida salía, pasar, ¿ves lo que estoy haciendo? Pasar. Y pasaba, qué bonito te está quedando y tal. Entonces, para que vieran, hombre, que no, ¿sabes? La gente pasaba y miraba, ¿qué estará haciendo el madrileño este aquí? Porque luego tenemos otro salto, otros dos. Uno por parte tuya, cuando ya pues te dedicas plenamente al albergue y que vengan peregrinos y que vengan el número suficiente para mantenerte. Porque hay que comer y hay que pagar facturas y demás. Y luego también por parte de los peregrinos, porque si pasa ahora, antes más se ceñía mucho a la tapa de una guía. Entonces Bodenaya no estaba en ningún final de etapa ni cerca. Había como una etapa de Salas a Tineo y como mucho, si la dividían en dos, a lo mejor con suerte en La Espina alguno paraba en alguna fonda como el Dakar, preciosa. Por Dakar, sí. Claro, evidentemente, claro, ese es otro requisito, se me ha olvidado comentarlo antes, es otro requisito que buscaba yo a la hora de buscar un sitio, que era que no fuera, que se necesitara un albergue en ese pueblo. Y la verdad que tanto en Bodenaya, en aquel entonces en Bodenaya o en La Espina, pues se necesitaba, porque de Salas a Tineo no había nada y la etapa de San Juan de Villapañada a Salas se hacía muy corta. Entonces era el sitio ideal como para alargar la etapa. Para los peregrinos que querían andar un poco más, podían subir. Pero claro, una vez allí, también tenían que tener otro sitio donde ir al día siguiente. O sea, de nada sirve que te alarguen la etapa para ir a Bodenaya si al día siguiente se tienen que ir a Tineo. Entonces, la gente que paraba allí en Bodenaya, pues al día siguiente podía ir a Borres. Entonces era un sitio que podían cuadrar las etapas en ese sentido, ¿no? De hacer un poco a contrapié de lo que te marca la guía. Y eso desde el principio tuviste que esperar. Pero, Miguel, que te estoy dejando sin preguntar, ya te dejo a ti. Pero sí quiero preguntar esto porque es los comienzos, es interesante. Tú abriste y ya, oye, pues llegaron peregrinos, hubo que esperar porque pasaban de largo. Qué bonito, pero yo quiero ir a... Claro. Sí, no. Vamos a carreras, ¿no? Prisioneros del reloj. Claro, al principio fue el primer año prácticamente, bueno, tuve muy poquita gente el primer año, nada, porque no se conocía el albergue. Entonces, y no era como ahora, que tú te bajas una aplicación en el móvil y tienes todos los albergues de manera instantánea. Yo cuando abrí el albergue, pues contacté con la guía Eroski, que era la que funcionaba bastante bien en aquel momento, y claro, o con la guía del País Aguilar. Pero claro, son guías que pues lo incluiremos en la nueva edición. Pero claro, todos los peregrinos te vienen con la guía que han comprado o que le ha dejado un amigo de la edición de hace 3 años que el albergue no viene. Entonces no paraba gente por allí, paraba muy poca gente.
yo puse unos cartelitos en el albergue de San Juan de Villapañada, puse otro en el albergue de Escamplero, en el bar que había en Premoño también, y con eso funcionaba. Luego el boca a boca también, ¿no? Pero eso ya fue al año siguiente y sí, el primer año fue muy duro en ese sentido, porque yo económicamente andaba muy débil, muy débil, y el invierno yo me pasé 3 meses mirando por la ventana a ver si me venía un peregrino. 3 meses seguidos, ¿eh? Que se dice pronto. Pasa por la cabeza que no hubo suerte, pero bueno, al final la hubo. Miguel, cuenta algo. Las preguntas que has hecho cuando yo iba a decir algo y hablabas tú más o menos eran las mismas. Tenemos que tener en cuenta de que cuando tú abres el albergue, estamos hablando de que es el año 2007, 2006. 2007. Ya, y bueno, el internet ya estaba, vamos a decir, más o menos extendido, pero tampoco era una cosa de que es como hoy en día, que la gente mira por internet para ver los albergues, para ver información. Tiraba más de guía. Todavía no había tanta difusión por internet. No, en absoluto. La gente venía con el libro, la mochila, ¿me entiendes? O con los papeles impresos de la guía Eroski, que había una opción a imprimirte las etapas. Entonces iban con esas etapas, me dejaban allí en el albergue a mí las etapas anteriores para que no les pesaran la mochila y iban con eso. Internet en ese sentido funcionaba en el camino muy poco. Y aparte del boca a oreja, que tú dices que tardaste un año en que empezase a llegar la gente, ¿no? Más o menos. Sí. En medio del agobio de decir no llega gente, etcétera, ¿no pensaste en algo de cómo lo puedo difundir? O aparte de, bueno, que pusiste carteles en los pueblos aledaños. ¿No le diste vueltas a la cabeza? Las vueltas a la cabeza fueron muy simples. Yo sabía que los peregrinos o me venían de Cornellana o me venían de San Juan de Villapañada. Es que no había más, ¿me entiendes? Pues algún loco venía del Escamplero, pero yo sabía que venían o de Cornellana o de San Juan. Entonces, toda mi foco se centró en poner albergues, carteles en Cornellana y en San Juan de Villapañada. Y luego también, sí que es verdad que me ayudó bastante la falta de Leopoldo en San Juan de Villapañada. Cuando ya entró Domingo en San Juan de Villapañada, él lo bueno que hacía era dar una charla a los peregrinos por la noche explicándoles la etapa siguiente. Entonces a todos les explicaba, mira, tenéis esto aquí, esto aquí, esto aquí, y hay un chaval allí en Bodenaya también que tenéis otro albergue por si queréis subir. Entonces, claro, eso para mí era oro puro, porque claro, la gente no sabía. Entonces, claro, Domingo les explicaba y para mí eso era oro puro. Y sobre todo lo de Cornellana y los carteles que había en sitios estratégicos. Con eso yo empecé a funcionar. Porque yo me acuerdo también que puse en un foro, se me ocurrió la terrible idea de poner un anuncio en un foro del camino y se me echó la gente encima como esto no es para anuncios de albergues, esto es un foro entre peregrinos y tal. Y yo le dije, perdón. Foros terribles, tales. Foros terribles del Camino de Santiago o de Fontanería. Sí, bueno, aquello fue como sacrilegio. ¿Qué has hecho aquí? ¿Has puesto un anuncio de un albergue? No, lo siento, quitarlo. Cuando no deja de ser información útil para que la gente la tenga, también es que... Sí, claro, pero bueno, sí que es verdad que ellos se pensaban, también me pasó lo mismo con la gente que llevaba el albergue del Escamplero, porque yo puse allí yo llegué allí al Escamplero y bueno, Surde lo conocerá, el albergue está en la planta de arriba de una antigua escuela y abajo hay como un telecentro. Y claro, yo fui allí no había nadie. Llamé al telecentro, allí no había nadie y dije, bueno, pues subo arriba al descansillo de la entrada del albergue, pongo aquí un cartelito, nada, que ponía acogida al peregrino en Bodenaya y mi teléfono, nada más. Y al día siguiente me llamaron del ayuntamiento de allí de Las Regueras, que eso que era, que quién era yo para poner anuncios allí, que eso que era, que de qué se trataba ese negocio y tal. Y yo les expliqué un poco lo que yo digo, no, esto es una casa de acogida a los peregrinos por donativo y es que fui allí, no había nadie, yo lo siento mucho, de verdad, quitar el cartel, quitarlo. No, es que esto no se puede hacer, bueno, voy a esperar. Claro, ellos pensaban que esto era una casa rural o un hotel o algo
y se pensaban que era como un anuncio de un establecimiento privado, no sé, que tampoco tenía nada de particular, porque al final es información al peregrino. Pero bueno, y claro, cuando vieron que era de donativo, ya la chica que me llamó se suavizó un poquito. Bueno, déjame que lo consulte y tal. Y yo le dije, mira, olvidaros de verdad del cartel, quitarlo y ya está, que no hay problema. Y luego al día siguiente la chica me llamó, no, mira, lo he estado consultando y vamos a quitar el cartel. Sin problema, quitarlo, no pasa nada. ¿Qué cosa? Y ahora es tan normal dejar publicidad de todo, no solo de albergues. Sí, al final es lo que dice Miguel, esa información al peregrino. Efectivamente, efectivamente. Y aún así, si alguien lo quiere quitar, pero ya de hacer llamadas o tal, eso ahora sería rarísimo que se hiciese. Eran otros tiempos. Así estaba el camino en aquellos tiempos, que no nos parece algo tan fluido y tan hasta turístico, ¿no? Eran otros tiempos. ¿Cuándo volverán? ya entraremos en ello, porque diste pie a preguntarte cómo funcionaba tu albergue, que es un albergue de acogida, que se diferencia de otros, porque luego al final lo cierto es que cada albergue es un mundo, sean públicos, privados, de acogida, de donativo, pues hay diferentes horarios o según disponibilidad del hospitalero, de las circunstancias. ¿Cómo funcionaba el tuyo? ¿Y cómo sigue funcionando? Porque sigue exactamente igual. A donativo, a corazón abierto. El peregrino entra a casa y directamente está en su casa. Todos los servicios que yo ofrecía y que siguen ofreciendo, en este caso ahora Alberto y Alison, o que ofrecía David en su momento y Celia, fueron a donativo. Entonces la gente entraba allí y al día siguiente cuando se marchaba dejaba lo que podía o lo que quería en un buzón anónimamente y así funcionaba. A corazón abierto, es que la palabra es esa, a corazón abierto. Se hacían cenas comunitarias, cocinaba el hospitalero, los peregrinos aportaban algo que llevasen en la mochila. ¿Cómo funcionaba una cena comunitaria? En mi época funcionaba y sigue funcionando así, pero bueno, en mi época la cena la hacía yo, era cena comunitaria, desayuno comunitario, hacíamos la colada y dábamos información a la gente sobre el camino y sobre todas las demás etapas, sobre todo la etapa que les viene al día siguiente, que es lo mismo que hacía Domingo en San Juan de Villapañada. Entonces funcionaba así, a donativo. Lo que pasa es que en mi albergue yo eso sí que lo tenía bien claro, había una serie de normas de obligado cumplimiento, que eran el horario y que la cocina es de uso exclusivo de los hospitaleros. ¿Vale? Eso era cuando yo estaba. Y eso al principio no era así. Fue a raíz de que te la dieran una vez, luego otra vez y luego otra vez. Hubo un día en que yo me acuerdo que de aquella estaba Anselmo conmigo ayudándome de hospitalero y le dije, a partir de mañana la cocina es para los hospitaleros. Chimpún, aquí no entra nadie. Puse un cartel allí, de vez en cuando todavía entraba alguno, yo le echaba la bronca, fuera. Pero no, la cocina era de uso exclusivo de los hospitaleros. Nosotros hacíamos cena y desayuno para todo el mundo. Y sí, y muchas veces también, pues si llegaba un peregrino pronto a las 2 de la tarde y no había comido y estábamos comiendo nosotros, pues comía con nosotros también, sin problema. Yo siempre pienso del gran reto, cuando es por donativo, digo, está la picaresca de, y si hay gente, o igual al inicio no era tan así, que no te echa nada o te echa muy poco, es un riesgo. ¿Cómo te salían las cuentas? Las cuentas salen. Bueno, las cuentas para mí eran bien sencillas. Con que yo tuviera para vivir, me valía. Porque sí que es verdad que cuando la gente abre albergues de este tipo, tiene que olvidarse totalmente de la rentabilidad y centrarse en lo que está haciendo si es que quiere hacerlo. Y pensar que hay días que no te van a salir las cuentas y otros que sí. Pero al final del año tú tienes que ser consciente de que has vivido, que puedes vivir y ya está. Olvidándote de lo que has ganado o lo que has dejado de ganar. Un buen hospitalero que ya no está, porque vendió el albergue y ya está retirado de este mundo, Javier, del albergue Aves de Paso en Pendueles, me decía, y con toda la razón del mundo una vez, dice, mira Alejandro, esto es como el Corte Inglés. El Corte Inglés todos los años echa cuentas de que un 5 o un 10% de los productos que vende se los van a robar. Y lo asume. Dice, pues esto es igual. Aquí nosotros sabemos que al cabo del año un 5 o un 10% de los peregrinos no va a dejar absolutamente nada. Es triste, pero es así. Lo tienes que asumir y una vez que lo asumes, ya te da igual.
Pero tú lo que no puede ser es que estés todo el día pensando, este no me va a dejar, mira aquel otro que no me va a dejar, mira ese, olvídate. Lo mejor que puedes hacer, si quieres abrir un albergue de este tipo, es decir, mira, cuando yo les daba una charla a los peregrinos cuando entraban al albergue, les decía cómo funcionaba todo, los horarios, a la hora de la cena, lo que tenían que hacer, lo que no podían hacer, y yo les decía, y mañana cuando os vayáis, lo que queráis o podáis dejar, lo dejáis en esta caja. Y te olvidabas ya del tema. Y ya, si te quieren o no te quieren dejar, ya tú no puedes hacer nada contra eso. ¿Cuántos años estuviste al frente del albergue? Pues 7 años. 7 años como albergue, otro más construyéndolo. O sea, claro. En Modena estuve 8 años, pero al frente del albergue 7 años. Y en esos 7 años que estuviste al frente de su funcionamiento, ¿notaste evolución en el comportamiento de los peregrinos o cómo eran los peregrinos o al tema de donativos o en general? ¿Una evolución en cómo eran los peregrinos? Hombre, sí, la ha habido. Y cuando yo lo dejé ese albergue, la ha habido más todavía. El cambio radical fue el Xacobeo del 2010. O sea, yo hasta el 2010 me divertía en el albergue. O sea, los peregrinos prácticamente no ponían problemas, era todo maravilloso, siempre venía alguno que, bueno, pero claro, lo normal. Pero sí que en el 2010 yo me planteé, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? He venido a hacer esto aquí. Porque yo no sé el cambio que hubo o la propaganda que se hizo del camino, pero yo vi un cambio total en la mentalidad del peregrino a lo que iba a hacer al camino. O sea, yo los problemas que tuve en el 2010 no los tuve ni en el 2009, ni en el 2008, ni en el 2007. Problemas ya te digo, sobre todo de la mentalidad. ¿A qué ha venido este hombre al camino? ¿Y cómo era esa mentalidad nueva? ¿Qué venían? ¿En plan competición o exigiendo muchas cosas o de mal carácter? Claro, en plan de exigir cosas. Anécdotas, yo es que te puedo contar. Cuenta. Una. Por ejemplo, un día, bueno, de aquella no había albergue en La Espina y el siguiente albergue estaba en Tineo a 12 kilómetros. Claro, llegaba gente de San Juan de Villapañada o incluso de Grao o incluso del Escamplero que llegaban allí. Yo el albergue lo tenía lleno y yo les decía, lo siento mucho, esto está lleno. Y no se iban. Pero es que no puedo acoger ya más gente. No, pero es que no, en el suelo, claro, de aquella, pues en el suelo dormía un montón de gente, ahora pues me imagino que estará prohibido, no sé cómo lo harán, o ahora hay más albergues, pues está lleno, pues te vas a La Espina que hay 4 albergues, pero de aquella es que no había, entonces yo me acuerdo un día que ya a última hora ya, pues yo creo que habíamos cenado ya, o a punto de cenar estábamos, llegaron 2 peregrinos. Y dije yo, bueno, pues no os preocupéis, algo haré. Venga, os meto aquí en el suelo, en cualquier lado, aunque ya había bastante gente en el suelo, pero incluso cogí el colchón de mi cama. Yo dormía en el hórreo, que está al lado del albergue, era un lujo dormir en el hórreo. Y yo cogí el colchón de mi cama, ojo lo que te estoy diciendo, lo bajé del hórreo y se lo puse el colchón ahí en el suelo, en el comedor, al lado de la mesa, me acuerdo perfectamente. Digo, mira, aquí podéis dormir esta noche y tal. Digo yo, aunque duerma yo un día en el suelo, a mí no me va a pasar nada. Y uno de ellos, claro, ve el colchón y se me queda mirando y dice, ¿esto es lo que nos has preparado para dormir? Pues les eché una bronca allí, los otros peregrinos me miraban, ¿no, Alejandro? Digo, no, hombre, pero bueno, ¿cómo que? Digo, este es mi colchón. Tú vas a dormir hoy en mi colchón, yo voy a dormir en el suelo. Y el otro compañero del que se quejó le decía, no, tranquilo, hombre, joder, no sé qué. Pero es a lo que voy, ¿sabes? Otro día estaba yo fregando los platos allí, la ventana que hay en la cocina da a la calle que hay detrás de la casa y veo que aparca un Renault Laguna, esto a las 9 de la noche. Claro, yo miré el coche, un coche que no conocía, y se bajan 4 chicas, abren el maletero, bajan las mochilas y digo, ¿y esto? Parece que son peregrinos. Bueno, pues yo dejé aquello, salí para afuera, para la calle, y vienen con las mochilas puestas con los palos, como, ¿dónde dormimos hoy?
Esto a pleno mes de agosto, a las 9 de la noche, digo, ¿que dónde dormís hoy? Digo, no lo sé, aquí no. ¿Cómo que no? Esto es un albergue, ¿no? Digo, sí, es mi albergue, es mi casa. Está lleno, pero está lleno desde hace 4 o 5 horas. Hay gente durmiendo en el suelo por todos los lados y aquí no podéis dormir. Aparte que vosotros, ¿qué camino estáis haciendo? Si acabáis de venir con el coche ahí. Bueno, pero ¿y a ti qué te importa? Porque nosotros venimos a dormir, porque tenemos credencial. Digo, lo siento mucho que aquí no vais a dormir. Pero ¿por qué no vamos a dormir? Porque esta es mi casa y aquí no vais a dormir. Pues no nos dejarás porque es tu casa. Pero nosotros llevamos credencial y somos peregrinos y venimos... Y le dije, mira, no voy a discutir más. Iros de aquí, que aquí no vais a... Y cogieron y se fueron, pero con una mala hostia y un cabreo que dije yo, pero esto... Y así era un día y otro día, ¿eh? Un día y otro día y un día y todo problemas y todo que... Y yo decía, esto es increíble. Mira, y aquí podemos abrir un melón que es polémico, pero que es interesante. Tú, Surde, y yo lo hemos hablado varias veces, no sé si en cámara o por ahí, es hoy en día no se puede decir lo que es peregrinar. Pero tiene que ver con esto, es decir, si en peregrinar se mete cualquier cosa, pues hay gente que está en la picaresca de coger sitio o de hacerlo en coche y luego querer dormir barato. Pero por eso digo, si la gente peregrinase como al inicio, no porque crea en Dios, o sea, o porque tenga una búsqueda existencial o mínimamente un encuentro consigo mismo, no pasaría lo que pasa hoy en día. Pero como ahora se le dice peregrinar a hacer deporte, a pasear, a hacer turismo, y todo vale, ¿no te parece, Surde? Mójate. Es el eterno dilema. Además, todo cabe, los caminos están abiertos, pero con mutuo respeto. Pero claro, en el albergue de Alex es como si vas a un hotel y está lleno. ¿Qué vas a armar una bronca? Pues tendrás que ir a otro. Y si vas en coche, pues vas a otro, o vas a Oviedo, que llegas en un momento ahora por la autopista. Eso es. Mira, se dice que el Camino de Santiago es una metáfora de la vida, es como el camino de la vida, ¿no? Antiguamente, en mi época, cuando venía alguien, que había muy poca gente que venía que le llevara la mochila a un taxi, ¿no? Pero lo sabía. Era porque verdaderamente esa persona o tenía problemas de espalda o era una persona mayor y llevaba la mochila al taxi. No había ningún problema. Ahora el 80% de los peregrinos tienen problemas de espalda, debe de ser. Porque las empresas de transporte de mochilas crecen como setas en el bosque. Eso es porque hay demanda. Debe de ser que hay una plaga contagiosa, una epidemia de dolores de espalda increíble, que hace que, claro, que tú te pones la mochila. Si el Camino de Santiago es como la vida, entonces tú en tu vida te vas a tener que enfrentar a muchísimos problemas. Y no vas la frase, cada uno hace el camino como quiere. Ya, ¿no? claro. Sí, no vas por la calle con el coche por la izquierda y saltando semáforos en rojos. Y si no te atienes a las consecuencias, a chocar, a multas y a desastres. Eso es. Como la vida misma. A lo que voy yo es que tú en la vida, cuando se te presenta un problema, no vas a poder llamar al taxi para que te lleve la mochila o para que te solucione el problema. No, lo vas a tener que solucionar tú. Pues en el camino, se te van si quieres verdaderamente que el camino te sirva para algo, pues hazlo como Dios manda. Cógete la mochila, camina. Si estás cansado te paras, si quieres seguir adelante, sigues adelante y lo haces como Dios manda. Pero no, es que ahora mismo la gente va al camino a no sufrir, o a sufrir lo menos posible. Si llueve, o autobús. Si hace calor, autobús. Si hay barro, autobús. La mochila, que me duele autobús. Al taxi. Vamos a hacer trabajo, el chat para aludidos. La gente ahora mismo al camino va al postureo, a hacerse fotitos para sacarlas en el Facebook o en Instagram y decir qué bonito, qué bien me lo pasó, qué maravilla, qué maravilla. ¿Me entiendes? Y eso no es hacer el camino. A mí, que me perdonen, pero eso para mí no es hacer el camino. Me alegra mucho, Alex, que te mojes y opines así con contundencia. Bueno. Porque yo opino igual que tú, porque Surde, no porque quiera quedar bien, no, él es más comprensivo con todas las formas de ser, vivir y estar. Pero sí, yo creo que hay que romper una lanza en el sentido de que el peregrinar tiene un sentido y hay que cumplirlo o ir un poco en esa línea, porque de lo contrario nos encontramos con eso.
con gente que va al camino para hacerse influencer, hacer fotos y no convive o trata mal a la gente, se comporta mal. No tiene sentido. Porque para eso que no se haga el Camino de Santiago. Claro, es un poco también lo que están promoviendo, que la gente vaya a eso, precisamente. La gente, ahora mismo, mira, tú te metes en internet ahora mismo, una persona que no haya hecho el camino nunca, se mete en internet ahora mismo y busca Camino de Santiago y lo primero que le sale son agencias para hacer el Camino de Santiago. Entonces es otra estrategia completamente diferente, que además no encaja en un pack turístico al uso. Por eso a veces hay estos disgustos, estas broncas, sobre todo en caminos muy transitados, porque aunque a veces intenta hacerlo encajar, no es un producto turístico preparado. Hay imprevistos y es lo bueno que lo haya, estos imprevistos, y salir de ellos y llevar tu libertad contigo. Y si no te gusta, pues hay otro tipo de destinos, ¿no? Y de rutas y de caminatas y de ocio. Es que si el camino es la mayor aventura que había en el siglo XX. O sea, tú ahora mismo tú vas a hacer el camino y ya lo tienes todo programado, etapa a etapa. Sabes dónde vas a dormir, sabes cómo es el hospitalero que te va a atender, lo que te va a preparar de cena. No dejamos nada a la improvisación, ni a la sorpresa. Hablando de cenas, y para recuperar el aspecto positivo, muchos albergues donde cocina y cocinaba el hospitalero tenían fama de algo para cenar especialidad. Unos la fabada, otros la paella, pero en Bodenaya fueron míticas, no sé si siguen siendo, las lentejas. Sí, cuando estaba yo había gente que venía a propósito, decía, ¡ay, lentejas para cenar! ¿No? Sí, perfecto, es que venía yo a comerlas. Sí, bueno, pues para mí era lo más sencillo de hacer, lo más rico, una cena que se prepara prácticamente sola cuando ya le coges el punto. Yo hacía el perolo todos los días porque prácticamente aquello se llenaba todos los días, y incluso yo tenía un récord allí de la gente que comía, porque la gente repetía. Y durante mucho tiempo el récord estuvo en 5 platos de lentejas de un peregrino para cenar. Hubo un día que vino un peregrino alemán y dijo, hoy voy a batir yo el récord. Digo, mira que son 5 platos de lentejas, tú échame. Y se comió 7 platos de lentejas. Se comió 6 para batir el récord y me dijo, échame otro para que el récord dure mucho tiempo. Y se comió 7. A los 3 días de eso vinieron unos malagueños en bicicleta. Y les hablé, yo a todo el mundo le decía, hay un récord de lentejas y tal. Y me dijo uno, echa, mira que están 7 platos, echa, que esto no tiene fondo. Se metió 11 platos de lentejas para cenar. Y no se metió más porque se acabaron. Se dice fácil, que Miguel y yo somos de comer bien. Y 11 platos, yo creo yo creo que ya ni 5. Aunque sea lenteja sin compango, vamos. Que te digo yo, entonces, ¿por qué dejaste Bodenaya? ¿No te diste a gusto? Porque luego fuiste a otro albergue, en otro camino, pero muy cerca, ¿no? Relativamente. En el camino norte, Cabo Redondo, Cantabria, albergue Izarra, que también sigue en funcionamiento. Eso es. A ver, yo dejé Bodenaya porque en esta vida todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿Vale? Allí mi ciclo yo sentía que había acabado. El último año para mí era pura rutina, era todos los días lo mismo, yo ya no me divertía allí y yo sentía verdaderamente que mi ciclo en Bodenaya había acabado y que el albergue necesitaba gente nueva, savia nueva, con energía y con ganas de hacer cosas para que aquello funcionara. Y tuve la enorme suerte de encontrar a David para que llevara el albergue muchísimo mejor que lo llevaba yo. David, que fue y es amigo tuyo y fue peregrino, que pasó un día también por Bodenaya de casualidad, ¿no? Exactamente. David Carrecondo. David Carrecondo, sí, señor. Él paró 2 o 3 veces allí y es de los pocos peregrinos que luego tienes contacto con ellos, que te das tu teléfono y de vez en cuando te llamas para... Y cuando decidimos, mi pareja y yo, el vender el albergue, dijimos... Y le dije yo un día, digo, ¿sabes quién sería ideal para el albergue? David. Y me dijo mi pareja, pues tienes toda la razón, sería la persona ideal. Y le llamé, se lo comenté y me dijo, mira, Alejandro, no sé si podré hacerlo,
pero por lo menos lo voy a intentar. Y lo consiguió. Ahora lo lleva otra gente y David ya no está tampoco, ¿no? Claro, a David le pasó un poco lo mismo que me pasó a mí. El ciclo de 7-8 años en un albergue como Bodenaya, 7-8 años son muy intensos, muy intensos. Igual que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo, 7 años en Bodenaya son también para pensárselo, ¿eh? Pero luego vas a hacer lo mismo unos kilómetros más al este. Sí, lo mismo pero diferente, de diferente manera. Aquello ya funcionaba de una manera un poco diferente, aunque hoy en día Julia, la persona que me lo compró, lo lleva también en plan donativo, haciendo cena y desayuno, pero yo cuando lo llevaba al albergue de Cabo Redondo lo hacía de manera diferente. Ya tenía la cocina de uso de los peregrinos y no hacía cenas. Estaba cansado yo un poco de esa rutina todos los días, porque tienes que pelear mucho con la gente, también, para que cenen todos a la misma hora, para que se te levanten todos a la misma hora. Yo estaba cansado un poco de pelear con la gente y lo llevaba de una manera más relajada aquello. Entonces, ¿llegaste a entrar un poco en la rutina estilo Madrid, aunque sea en un pueblo pequeño como Bodenaya? Un poco sí, porque de otra manera diferente, ¿no? Pero un poco sí, la rutina al final te atrapa. Si haces todos los días lo mismo, al final te atrapa. Y para mí, ya te digo, el último año en Bodenaya fue pura rutina. Era todos los días llegar aquí, dejar las botas aquí, esto funciona así, cenamos a tal hora, mañana nos despertamos todos juntos, adiós, buen camino y que pase el siguiente. Y eran así todos los días. Y en el albergue Izarra, Cabo Redondo, Cantabria, muy cerca ya de Asturias, por la zona cerca de Comillas, ¿no? Cóbreces, por ahí. Antes de Comillas, sí. Antes de Cóbreces, eso es. Eso. Ahí también estás un tiempo y también pues decides emprender otros derroteros. Claro, porque nació mi hijo. El primer año que abrí yo el albergue nació Aritz. Entonces ya la vida te cambia. La vida, ya tu prioridad absolutamente es tu hijo. Entonces yo me centré en criar a mi hijo y metí a un hospitalero allí para que llevara el albergue. Luego entró otro y luego llegó un momento con la pandemia que dije yo, el albergue lo voy a vender porque ni voy a ir yo allí de hospitalero ni lo vendo y nos dedicamos a otra cosa. Y se lo vendía a Julia. Y fuiste cambiando de domicilio también. Ahora he vuelto a Asturias otra vez. Cuéntanos si quieres darnos alguna primicia o si no lo dejamos para futura conversación. ¿Tienes algún proyecto en mente, en marcha, en esa mente inquieta de Alex? Pero no está vinculado al camino. ¿No? Siempre un poco está vinculado porque es en un pueblo que pasa el camino, es San Esteban de Leces, en Asturias, pero este proyecto es de hacer una vivienda vacacional y dedicada al turismo. Aquella zona es muy turística y en eso estamos. Fuiste evolucionando, casi como evoluciona el camino, aunque ya estás un poco más desligado, pero estás a pie de camino, porque eso es un sitio de parada desde los orígenes del Camino del Norte, San Esteban de Leces. Antes de que en Bodenaya hubiese albergues, que ahora siempre hubo hoteles, todo nada de lo más turístico, pero ese fue el albergue que está en la antigua escuela. Y entonces tú ahí, por ahí cerca tienes algo ya en mente, aunque sea para turismo, ¿no? Que sea unas vistas estupendas, ¿no? De la ría. Eso es, exactamente, sí, con vistas allí a la playa de Ribadesella, sí. De hecho, está el albergue, allí cerca está el albergue de peregrinos de San Esteban de Leces, exactamente. Y sí, bueno, siempre, de una manera u otra, la vinculación al camino siempre está, porque desde la ventana los veo pasar, entonces algo queda. Incluso salgo muchas veces a pasear ahí hasta La Vega o abajo hasta Ribadesella y vas por el camino y te encuentras con gente, les preguntas qué tal, buen camino, o sea que el camino siempre tiene que estar, lo que pasa es que ya de otra manera. ¿Ahí estás más de incógnito o te conocen? ¿O te van a ver peregrinos que hacen caminos por aquí? Si me va a ver alguno es porque me conoce y tal, pero bueno, estoy de incógnito, no. Entonces vamos a descubrir aquí la tarta. No. De incógnito quiero decir que no voy a abrir ningún albergue allí ni nada parecido vinculado al camino, te quiero decir, ¿no? Ni la gente de allí sabe lo que hice yo en el camino, yo creo, no sé, pero a lo mejor a raíz de este vídeo se dan cuenta. Bueno,
solo nos ven 5 millones de personas. O sea que... Poca cosa. Seguro que entre esos 5 millones están todos los paisanos ahí de San Esteban. Dime, Surde. Es una cosa así personal, pero como lo pones en el libro, yo te pregunto. Pregunta. Además está relacionado con que a ti te cambia la vida, como a todo el mundo, cuando tienes un hijo. Pero ese hijo nace un poco del amor en el camino, o algo se intuye de lo que escribes, alguien conoces o cómo es. Claro, mi actual pareja llegó de peregrina al albergue, exactamente. Sí, claro que sí. Luego me pidió amistad por el Facebook y como ella es del País Vasco, justo ese año, al acabar la temporada, yo iba a hacer con 2 amigos el Camino Vasco Interior y bueno, pues como estábamos en contacto, pues quedé con ella y allí empezó todo, exactamente. Porque dedicas ahí un apartado o 2 importantes a relaciones en el camino, tanto de amor como de desamor. La gente se conoce para bien y la gente también se conoce un poco a veces para apartarse, para decir, uy, qué poco me gusta esto. Que sí, claro, en el camino afloran los sentimientos al 100%. O sea, se han creado parejas y se han roto parejas. Eso pasa a cada día en el camino. Los sentimientos, estar todo el día con una persona 24 horas pasándolo mal, sufriendo, a lo mejor uno quiere seguir más para adelante, el otro no, el otro está cansado, quiere parar a tomar algo, el otro no, y los sentimientos, y claro, ir al camino con tu pareja hay que ir con cuidado. Mejor solo o acompañado en el camino. Al camino, yo creo que si lo quieres hacer por primera vez, tienes que ir solo. Luego más adelante da igual, da un poco igual. Yo ahora mismo siempre voy acompañado. Pero la primera vez yo aconsejo ir solo, para estar abierto al camino, abierto a relaciones, si quieres, y si no, no. Y sin ninguna atadura, ¿eh? Vas tú solo y si un día quieres estar con gente, vas con gente y otro día quieres caminar tú solo, pues tienes la posibilidad de ir tú solo. ¿Sabes? Si vas con alguien, pues ya estás atado a alguien, ya... Claro. Porque además en el libro dedicas muchos apartados a gente que vas conociendo. Incluso hay una contraportada preciosa con fotos a color de la gente que más te influyó en tus vivencias en Bodenaya. Eso es, claro, la verdad, es un homenaje a la gente que mereció la pena. Hombre, es que Bodenaya es un homenaje a los hospitaleros en general. No puedo dejar de mencionar a Anselmo y a Albertini, que estuvieron allí mucho tiempo conmigo allí y que lo dieron todo por Bodenaya, altruistamente, ¿eh? Y eso yo los guardo en mi corazón, totalmente. Los hospitaleros lo son todo en un albergue. O sea, un albergue, tú puedes tener un albergue, unas instalaciones alucinantes, hasta con ascensor y piscina, pero luego el hospitalero es el que le da alma al albergue. Y luego tú puedes tener un albergue pues humilde, como el que es el albergue de Bodenaya, y tienes un hospitalero, pues por ejemplo como David, y aquello es el paraíso. Es el paraíso. Tú das unas cuantas buenas lecciones, pero hay un par de ellas que yo creo que son para marcar con letras de oro. Lecciones que luego, como todo en esta vida, cada uno seguirá o no según cómo le vaya y cómo le parezca. Una es que el primero que se tiene que sentar bien en un hospital de peregrinos es el hospitalero, si no malo, y otro que cualquiera que quiera ser hospitalero, que es una forma de vida, el hospitalero permanente me refiero, primero que pruebe en un albergue de peregrinos de un camino trayado en verano, julio y agosto, y si después de estos 2 meses quiere seguir siendo hospitalero, que empiece a mirar, pero antes no. Eso es fundamental, Al final, el que está en el albergue 24 horas al día eres tú. Tú eres el primero, más cuando es tu casa. Tú eres la primera persona que tiene que estar a gusto allí. Está claro que tú eres consciente de que metes peregrinos allí, con todo lo que ello conlleva de falta de intimidad y otras cosas, ¿no? Pero por eso están las normas de obligado cumplimiento en los albergues, que muchos peregrinos se quejan de que nos metes a las 10 de la noche en la cama. Bueno, hombre, a las 10 de la noche en la cama, si tú te quieres levantar a las 5 de la mañana, lo lógico es que te metas a las 10 de la noche en la cama, vamos, digo yo. Y luego, claro, tú estás haciendo el camino, pero si tú te dices que te quieres levantar a las 5 de la mañana, yo me tengo que levantar antes para prepararte el desayuno. Entonces, hay normas de un obligado cumplimiento para el bienestar del hospitalero
y sobre todo para que ese hospitalero no llegue a quemarse y a irse de allí. Porque si tú abres la puerta del albergue a corazón abierto, es decir, aquí entra el peregrino, que yo al principio lo hice así, aquí el peregrino que entra en mi casa es Dios, y Dios ha entrado por la puerta y lo que quiera Dios se le da. Claro, eso lleva que al final lo que te dan son hostias, hablando mal y pronto. Y te llevas una y dices, bueno, hombre, son peregrinos. Pero es que al día siguiente te vuelven a dar la misma y dices, esta me ha dolido un poco más. Y cuando te la dan por tercera vez dices, esta ya no me la van a dar más. A ver, hablando en serio, este último año, año y medio, hubo una estampida de hospitaleros históricos en muchos caminos, que se dedicaron a otra cosa o cambiaron de ubicación. Algunos relevantes de los años cuando empezaste tú y de antes de los 50. Sí, sí. Claro, porque es que el peregrino ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Mira, los primeros peregrinos que tenía yo en Bodenaya me preguntaban si había agua caliente. Era lo que les importaba. La pregunta al entrar era, ¿hay agua caliente? Sí. Entonces ya todo me vale, para adentro. Ahora, lo primero que te preguntan es, bueno, te hacen dos preguntas ahora. Una es si hay wifi, y si le dices que sí, la siguiente pregunta es, ¿pero va bien de conexión? Eso es lo que más les interesa. Yo tengo la anécdota de un albergue, digo el pecado, no el pecador, en el primitivo, pero ya muy metidos por Galicia, de una bronca al hospitalero que tenía un minibar, pero no tenía Ginebra Bombay. Pues no creas que se pusieron a discutir de mala manera. Yo sé. Ya que hay un bar, es la de Coller. Luego, que tenga Ginebra, te puedes hacer un cacharro, premio. No, pero tiene que ser Bombay. No me vale Gorgos, no me vale... ¿Esa gente para qué ha ido al camino? Porque tú el gin tonic de Bombay te lo haces en tu casa o en el bar de debajo de tu casa cuando quieras. ¿Para qué has ido al camino? No lo entiendo. ¿No tenías televisión en el albergue? No. ¿No tuviste ningún...? Yo conocí un motín en un albergue que era público y también tenía horarios estrictos, 10, 10 y media, tal, para no meter ruido. Pero bueno, había una tele en la zona comunitaria y era un salón muy grande. Y como había un partido de fútbol de esos de la noche, a las 11 o a las 12 de la noche, pues hubo un motín. No sé qué acabó aquello porque yo allí no dormí. Ahí me asomé, sellé y llegué un poco tarde y no dormí ni loco. Me fui a una pensión que está muy cerca, que ya conocía de antes. Pero la verdad que ir a lo mejor a vivir en el camino las mismas vivencias que tienes en la cotidiana y armar una por sí, no sé, bueno, puedes ver un partido de fútbol, pero a lo mejor tienes que ir a un alojamiento donde sepas que tiene otros horarios, que es un hotel que tienes tu propia... Y no pasa nada, tu propia televisión. Por eso viene lo de las normas. Porque yo una vez había un mundial, jugaba ese día Alemania, no sé si jugaba a las 9 o a las 10 de la noche, y vinieron unos peregrinos alemanes, una pareja, y él quería ir a ver el partido. Oye, ¿voy a poder ver el partido de Alemania esta noche? Y yo le dije, sí, claro, por supuesto. ¿Ah, sí? Y le decía a ella, ¿ves cómo sí puede ver el partido? Digo, lo puedes ver perfectamente. Te coges tu mochila, te vas a dormir al Hostal Dakar, a La Espina, y allí lo ves, sin problema. ¿Ves? Ya lo puedes ver. Si te quieres quedar aquí en Bodenaya, a las 10 de la noche hay que estar en la cama. Y no se puede ver el partido. ¿A qué has venido al camino? Y claro, ya la novia le decía, ¿lo ves? No fútbol, camino, no fútbol. Y claro, él se vio como diciendo, y yo le dije, mira, yo no te voy a obligar, a ningún peregrino le obligo a que esté aquí en Bodenaya. Si tú quieres estar aquí en Bodenaya, esta es tu casa, pero con estas condiciones. Y al final se quedó allí, sin ver el partido. Es que no, hay cosas que no son compatibles. No son compatibles. Yo comprendo que yo comprendo que ellos van de vacaciones, no van a hacer una peregrinación. Ese es el problema. Que van de vacaciones y quieren hacer lo que vas a hacer si te vas a Benidorm, a un hotel. Pero al Dakar tienes que ir a otro sitio que tienen, pues... Eso es, si lo puedes...
las de la noche. Exactamente, yo se lo negué. Tú te vas al Dakar, te vas allí con tu mochila, duermes allí y ves el partido sin problema. Yo no te estoy... No quedas antes en salas, que hay hoteles, que hay a lo mejor albergues que tienen televisión comunitaria. El fútbol, tú lo puedes ver si quieres. Tú verás lo que haces con tu camino. Aquí no. ¿Me entiendes? Y otra pregunta, ¿no está muy saturado ya? Es decir, hay tantos albergues, de muy diverso tipo, ¿no? Públicos, privados, y luego otro tipo de lugares para hospedarse. ¿Está muy saturado el camino de sitios? ¿Hay mucha competencia ya? ¿O cómo está la cosa? Bueno, dependerá del camino también. Claro, sí que hay bastante. Yo miro lo que es el Primitivo hoy en día y lo que fue en su día y que en un pueblo, en el tramo de Salas a La Espina, que antiguamente estaba solo yo, bueno, y el albergue de Salas, el municipal. Ahora en Salas, yo no sé si habrá 5 o 6 albergues. En Porciles hay otro. Está el de Bodenaya. Y en La Espina hay 4 o 5. Eso en verano hay para todos. En verano, días contados hay para todos. No todo el verano, ¿eh? Lo que pasa es que el problema viene en la primavera y en el otoño. Que esa gente que ha abierto un albergue pensando en que va a ganar mucho dinero, de ahí a lo que decía yo antes, que si tú abres un albergue tiene que ser, yo quiero vivir en el camino, me da igual si gano más o menos, pero a final de año que me sea rentable. Esa es una manera muy, muy positiva de abrir un albergue. Otra es abrir un albergue pensando que tú te vas a ganar mucho dinero y que te vas a hacer de oro. Entonces esa gente en primavera y en otoño les ves con la escopeta cargada por el camino, poniendo carteles, yendo con la furgoneta para adelante y para atrás buscando peregrinos. Oye, mira, toma la tarjeta de este albergue. Yo eso no. Yo jamás lo he hecho y nunca lo haré. Entonces tú cuando quieras, que tú tienes que tener un poquito de cabeza y cuando quieras abrir un albergue, buscar un sitio que verdaderamente se necesite un albergue. Y no gastarte 1 millón de euros en abrir un albergue, que no hace falta. Con 1 millón de euros abro yo una cadena de albergues. Pero mira, con un millón de euros no te sale rentable en toda la vida, por mucho que lo tengas lleno. Exactamente, jamás, ni con medio millón, jamás en la vida. No lo recuperas con los peregrinos en la vida. Oye, no quiero que se me olvide una cosa de tu albergue de Bodenaya. Esa albergue era una casa antigua y tenía trasgo. Ahí ocurrieron fenómenos. Sí, bueno, a ver, sí, varios. Positivos, hubo varios. Sí, a ver, yo me acuerdo cuando estábamos arreglando el tejado, estaba mi padre y unos amigos, un antiguo compañero del taxi con su hijo que fue a echarme una mano. Y dormíamos en colchones en el suelo en la planta de abajo, lo que es hoy en día el comedor, porque la planta de arriba todavía estaba en reforma. Entonces nosotros nos levantamos un día por la mañana y mi compañero del taxi, Juan, me dice, oye, cuéntame un poco de esta casa, ¿de quién era esta casa? Y yo, Keta, que era la que me vendió la casa, acababa de fallecer hacía poco. Y yo le dije, pues mira, era de esta mujer, era así, 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 y murió hace poco. Y me dice, ¿cómo era? Así, así, así. Dice, esta mujer esta noche estaba ahí en la cocina, la he visto yo que estaba en la cocina, como mirando el comedor, con el típico pañuelo negro, así como iba ella, haciendo así. Y yo le dije, venga. Dice, sí, te lo prometo. Y claro, yo le miré a su hijo y le pregunté, digo, ¿es verdad lo que dice tu padre? Y dice, mira, no sé si será verdad o mentira. Yo me he despertado y le he visto a mi padre sentado en el colchón, eran colchones en el suelo lo que teníamos, sentado en el colchón, mirando hacia la cocina, con la cara blanca y una cara de pánico, y no he querido mirar lo que había en la cocina, dice, pero algo había. Bueno, ahí quedó eso. Yo sí que es verdad que luego cuando estaba solo allí arreglando la casa, yo no sé si será, no sé, yo soy así, yo hablaba con Keta. Les decía, mira, Keta, aquí voy a hacer un baño. Mira, aquí van a dormir los peregrinos, esta casa va a estar abierta a los peregrinos, aquí va a haber paz, amor, va a ser una casa de acogida, espero que te parezca bien lo que estoy haciendo con la casa. Yo nunca tuve problemas. Luego, más adelante, cuando puse el albergue a la venta, vino un peregrino francés
así como muy hip, una mezcla entre hip y bohemio. Y vino con una chica, una amiga suya, en una furgoneta y tal, y me dijeron, ¿podemos dormir esta noche así vemos el ambiente y tal? Cosa que lo veo súper lógico, ¿no? Que vean el ambiente si quieren comprar el albergue, porque él tenía un albergue en Francia que lo había vendido y quería comprar un albergue. Y yo digo, sí, quedaros a dormir y sin problema. Y les metí en la habitación, arriba en una habitación que hay dedicada a Felisa, esta mujer que había en Logroño, antes de Logroño, en el Camino Francés. En la habitación de Felisa durmieron. Él durmió había 2 literas y una cama baja en esa habitación. Él durmió en la cama baja y la amiga en una litera. Y al día siguiente yo le veo que baja blanco y claro, yo me quedé así un poco, y ella también, ella como asustada. Y cuando ya se fueron todos los peregrinos y tal, le pregunté, oye, ¿qué te pasa? Dice, no, es que te tengo que contar lo que pasó anoche en la habitación. Coño, ¿qué pasó anoche? Dice que de pronto mi cama, la que no era litera, la cama baja, dice, empezó a pegar botes. Se levantaba y daba botes. Digo, ¿pero qué me estás contando? Dice, sí. Dice, era como que me estaban echando de aquí. Digo, ¿pero qué dices, tío? ¿Cómo va a pegar botes la cama? Dice, yo estaba tumbado en la cama y la cama pegaba botes. y yo le pregunté... Yo le pregunté a la chica que había allí, digo, ¿pero es verdad esto que está diciendo? Ah, no sé, la otra no quería meterse tampoco mucho en fregados y me dijo, mira, no sé, yo no quiero saber nada. Luego, porque el hombre luego no compró el albergue ni nada, yo pensé para mí, digo, a Queta no le ha gustado. Seguro, a Queta no le ha gustado y está esperando Queta a que llegue la persona adecuada. Y llegó David. Y luego hay otra anécdota también, cuando publiqué el libro, una persona llegó allí a comprar el libro porque había tenido contacto con David, sí, el libro ese, y lo compró allí en Bodenaya físicamente. Estaba allí de peregrino y lo compró allí. Y le pidió a David mi teléfono para llamarme en ese momento. Y me llamó. Y me dice, y estuvimos, te quería agradecer, Alejandro, lo que has creado aquí en Bodenaya y tal. Mira, precisamente ahora estoy leyendo el capítulo de Queta y me está encantando. Y me dice, y no te puedes imaginar lo que acaba de pasar ahora mismo. Y le dije yo, pues ¿qué ha pasado? Dice, estoy en la calle, sales del albergue, sabes que hay un banco justo enfrente para sentarse. Dice, estoy aquí sentada, no hay ni gota de viento, no hay nada. Y David en la puerta tenía como un llamador de ángeles, estos que abres la puerta y suena. Dice, te acabo de nombrar a Queta y el llamador de ángeles ha empezado a moverse. Yo ahí lo dejo. Pues la pregunta es, ¿Queta sigue allí? Habrá que investigarlo. Antes de la despedida, que nos iremos despidiendo una hora de estas, porque empezamos a seguir, aunque Alex, bueno, igual lo podemos meter en nómina, ya le contactamos con el jefe personal. Dispuesto a hablar con vosotros cuando queráis. Que te voy a hacer una crítica de este libro. Vale. Sabe a poco. Hay ¿Va a haber una parte, va a haber otra cosa? Hay otro en camino. Ah. No de Bodenaya, pero es una novela ambientada en el camino, en una peregrinación en el año 1992, que fue justo el año anterior al pelotazo. ¿Al pelotazo? Sí. El del boom del camino, que fue el Sacobeo del 93. Sí. ¿Y para cuándo sale? Este libro ya está escrito, está corregido. Está a esperas de que me hagan el prólogo unas personas y para mandarlo a editar. O sea que yo creo que para el verano puede estar perfectamente. Bueno, pues de aquí a allá ya te entrevistaremos sobre él. Ya te haremos una entrevista específica. Y podemos ir para cara, que coincidamos, porque ahora estamos los tres para acá, para allá. Claro, allí en Ribadesella, donde queráis. Bien. Sí, ahí en San Esteban, por ejemplo, claro o ya se verá. Y hablamos pues, de tus experiencias. También en otros caminos, pero eso ya será para otras entrevistas, porque tú hiciste unos cuantos caminos y tienes experiencias de todos. Y en temporada baja, sueles ir en invierno, Cádiz, las rutas por ahí de Mozárabes o otras.
Sí, yo ahora solo busco caminos donde no haya nadie en época que no haya nadie. Es lo que busco. Y nos despedimos de En Caminos con Historia. Esperamos que estos testimonios que nos acercan al camino desde el peregrino, desde el hospitalero, desde el amante de las tradiciones, de la cultura, etcétera, pues os guste. Y cualquier sugerencia, crítica, comentario, siempre en la caja de la descripción podéis dejar lo que queráis. Y sin más nos despedimos. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima, que se sigan cumpliendo los sueños de los caminos de Santiago. Que así sea.